Desalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en México reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolor y ardidas lucieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego emplear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Boreal Televisión presenta Muy buenos días, amigos televidentes de todo el país y más allá. Hoy es miércoles 28 de febrero. Empezamos Mañana Boreal, su espacio de siempre que se transmite por Boreal Televisión. Mañana Boreal con las informaciones, los comentarios y, por supuesto, un echar la vista al acontecer internacional y con el punto de vista de cada uno de nosotros. Evidentemente que, como siempre, damos paso a la memoria histórica. En un día como hoy, en 1844,
el patricio Francisco del Rosario Sánchez encabeza en la entrega de la Plaza de la Capital con el izamiento y la capitulación por parte de la soldadesca haitiana. Se iza la bandera nacional en 1844, un día como hoy. También en 1930 renuncia el presidente Horacio Vázquez para darle paso a Rafael Estrella Ureña, que se elige como presidente, pero que en el fondo era manejado por el general en aquel entonces, o brigadier Rafael Leonidas Trujillo Molina. En 1930 marca en el fondo el inicio de la dictadura del generalísimo Trujillo. Después que Horacio Vázquez Estrella Ureña sucumbió ante las presiones de Trujillo para ya ser presidente directo. Pasó de militar, de brigadier, a ser presidente de la República. Esa es la memoria histórica en el día de hoy, dos hechos importantísimos. Como es mes de la patria, marzo entonces, que ya va a entrar prácticamente, podemos decir que es el mes de la consolidación de los aprestos para garantizar la separación de la República, que ciertamente con la batalla del 19 y 30 de marzo se consolida. Eso no quiere decir que las pujas haitianas no continuaron, sino que terminaron en 1856 con la batalla de Sabana Larga. Bueno, toda la nación ayer estaba en la expectativa de cuánto iba a decir el presidente de la República. Es un discurso, como todo, rendición de cuentas. Hizo un repaso de cada uno de los ministerios. Habrán muchas conjeturas en este momento, porque, bueno, pues a algunos les satisfizo, a otros no. Yo pienso que en sentido general el discurso que quiso impregnar un toque de esperanza en su despedida, no se ve claramente salida a la problemática nacional. Hay puntos en que han avanzado. Educación, por ejemplo, hay un gran, notorio avance, pero queda todavía pendiente el problema más esencial, que es modificar la educación dominicana, esa crisis que tenemos en la educación, en la enseñanza, en el aprendizaje y en los propios alumnos, aparte de los docentes. Evidentemente también habló del avance del turismo, que ha sido un repunte que todos saludamos, y eso es innegable. Este país, pues, eso le beneficia muchísimo. También tocó el tema del crecimiento económico, cuando dice que la CEPAL en su último informe habla de un crecimiento de 4.9% del PIB. Evidentemente que eso es cierto. Lo que uno dice, ¿dónde está el derrame social de, como lo dice el Banco Central,
de ese crecimiento. Sigue manteniéndose la inflación por lo menos baja, de 4,2%. Las metas del gobierno, que inicialmente era crear en 6 años 100,000 empleos, anda en una media de los 120,000. El turismo, como dije, en crecimiento, hace una aportación de 7.200 millones de dólares. Eso es importantísimo. El tema de la agricultura, el apoyo que se le está dando según el mandatario a través del Banco Agrícola, entre otros. Las exportaciones registran unos 2.000 millones de dólares anuales. Dice que el crecimiento de la agricultura subió 3%, es decir, se sitúa en 5,9%. Bueno, eso es importante, que la agricultura pues sostenga a la nación básicamente. El tema de la diáspora lo tocó, el de la seguridad ciudadana, y dejó entre los últimos, que fue muy leve, muy superficial, el Plan Nacional de Regulación. A lo largo del programa pues se estará tocando todos estos temas con respecto a cómo cada uno de nosotros pues lo mira. Déjame saludar a Atahualpa Ramírez, que ya está en el set como siempre. Buenos días. Buenos días, Ramón Cabral de la Torre. Buenos días, amables amigos. Hoy un poquito tarde llegando por asuntos ajenos a nuestra voluntad, pero ya estamos de vuelta. A propósito de la seguridad ciudadana, vamos a ver si podemos escuchar en vivo esta partecita de la seguridad ciudadana. Bueno, pero parece que no lo tengo disponible aquí en este momento. Pero veo que tú tomaste todos los apuntes. Ahí dejé uno que para mí también tiene trascendencia, pero dije, ahorita lo tocamos, que es el de la ley de partidos y ley electoral, que fue uno de los énfasis, las tildes del discurso presidencial. Pero ustedes tienen que darme el reconocimiento de lo que yo decía el pasado viernes aquí en el programa, de que sin lugar a dudas el pico más alto, no el único, porque tuvo varios picos el discurso, hubo 4 o 5 ovaciones y 100 y pico de aplausos en 2 horas y 9 minutos que duró el discurso del presidente, pero el pico más alto fue el pico de migración, que yo decía, bueno, dentro del escenario que se presenta en la actualidad, en víspera del discurso del presidente de la República, el tema migratorio es el tema que podría ser el pico, el momento cumbre. Y si usted se fija, la mayor ovación se produce justamente cuando el presidente toca el tema migratorio, habla de la defensa de la frontera, habla de la implementación de medidas con el traspaso de 900 nuevos militares entrenados para controlar la porosidad de la frontera. Habla también de lo que es la implementación de la tecnología a través de los drones y de las cámaras de videovigilancia con las mismas características del 911, con un centro de monitoreo que estará bajo la dirección directa del ministro de las Fuerzas Armadas. Y ese es el momento en que se produce la mayor ovación de todo el discurso del presidente de la República. Porque era y sigue siendo el tema que está en la palestra
Quizás la gente pudo haber estado esperando una decisión más drástica de instrucciones a la Dirección de Migración, pero el presidente fue muy ecuánime, podríamos decirse, tratando el tema de la migración, fijando una posición en torno a la defensa de soberanía y defensa de la frontera, como otros países, pero también hablando del que él dice recién finalizado programa de regularización, que honestamente, pasándole balance al plan de regularización, lo que hemos hecho es gastar un dinero que hubiésemos podido utilizarlo en otras prioridades que tiene la República Dominicana. Pero reitero que ese punto fue el que tuvo mayor ovación, como decíamos el viernes, que me lucía que el tema migratorio iba a ser el punto más alto del discurso del presidente. Prácticamente hubo una especie de resumen de todo lo que ha sido su gobierno, muy bien elaborado en términos de audiovisuales y de recursos tecnológicos. Y lo que a mí me llama la atención, no sé cómo es, porque no le vi esos rasgos, quizás a mí se me pasaron pendiente de otras cosas, pero he escuchado a muchos o parece una línea, es el enfoque principalmente de sectores que son adversos al gobierno, se han ido más por el lado de que fue un discurso reeleccionista. Yo no vi el toque reeleccionista en el discurso del presidente. Un resumen de todo lo que ha sido su trayectoria, las proyecciones que hay. Hay que recordar que los liderazgos, cuando se están ejerciendo, siempre tienen una dosis de entusiasmo, de emoción, de positivismo, como es el caso de la pieza del día de ayer, cuando se habló de transporte, de la mejoría del transporte, que si todo eso está, o sea, ciertamente, por ejemplo, es una realidad el teleférico, es una realidad la segunda línea del metro, la proyección para que en mayo, junio entren las líneas alimentadoras con los autobuses, sacando unidades pequeñas del transporte público, sacando los carros. Todo eso a mí me lució que va a ser un elemento que mejorará la vida de los dominicanos, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, que todos sabemos que es una ciudad prácticamente colapsada en materia de tráfico. Pero bueno, voy a aprovechar para dar los buenos días al camarada Danilo, Basilio y Jorge, que se integra para seguir hablando del discurso del presidente. Buenos días, Atahualpa, buenos días, Ramón Cabral, buenos días a la teleaudiencia, ofreciendo mis excusas porque el que sale es el que hace el viaje y tuve algunos inconvenientes para llegar al programa. Muy sabichoso Danilo Medina y su gobierno a la hora de redactar el discurso, un discurso esperanzador, un discurso que llama a la población a integrarse, a ver de qué manera podemos echar el país para adelante. Habló con cifras importantísimas que tú puedes desmentirla, pero tiene que tener otras cifras. Habló de 700.000 tareas de bosques que fueron recuperadas en el 2017. 10.000 millones de dólares fue el total de las exportaciones del país. Y dice que el 30% de los dominicanos pertenecen a la clase media. 6.2 millones de turistas visitaron el país con gran influencia del crucerismo. No quedé satisfecho cuando abordó el tema de la migración ilegal. Ya desde antes yo lo había planteado aquí el último día que trabajamos, cuando planteaba que el hecho de que lleven 900 guardias a la frontera de 300 y pico de kilómetros y que se pongan drones, eso no significa que pueda ser sellada la frontera, porque la frontera se vigila, es con hombres que se vigila. Y esos hombres
que deben estar en la frontera deben tener donde vivir, deben tener donde dormir, deben estar habituallados, y eso en realidad está muy lejos. No hacer eso, no habilitar la situación de los que viven en la frontera para vigilarla, no ponerlos a vivir como la gente, es un motivo que ayuda a que la corruptela esté presente. ¿Por qué razón? Porque cuando usted tiene necesidades primarias, eso no se deja para después, usted tiene que resolver. Y la mejor forma es hacerlo, y más cuando tú tienes la situación de que tienes mucha gente que te puede forzar o te puede inducir en la corrupción, como es el haitiano que vive de aquel lado, que fácilmente te da $300, $200, $100, $5,000 para que lo dejen pasar. Si usted no tiene la comida segura, si usted no tiene donde dormir bien, si usted gana un sueldo de miseria, ¿qué frontera del carajo en un país, entre dos países tan disímiles en cuanto al desarrollo y a la capacidad material? Eso es incurrir fácilmente en el pecado. Te pueden fácilmente hacer que tú incurras en el pecado. O sea que yo creo que con los drones no basta. Con llevar 900 guardias más no basta. El asunto a lo mejor me vaya muy al extremo, como dijeron los vinchos ayer, los hijos del doctor Marino Vinicio Castillo, que el presidente debió, y el pueblo debe forzarlo, a que se ponga la primera zapata para hacer el muro, que no hay forma de cómo controlar la migración ilegal si no se pone un coto definitivo. Buenos días. Juan Sebastián, Ricardo y García, bienvenido a bordo, señor. Buenos días. Encarámese. Buenos días, Danilo, buenos días, Atahualpa, buenos días, Ramón. Buenos días a todos. Hoy miércoles. Sigan con sus miren, criterios del espectáculo. Con el tema de la frontera, el asunto no es que el dron va a perseguir al ilegal, ni los recursos tecnológicos van a perseguir a los ilegales. Pero sí estos recursos tecnológicos pueden servir para identificar, que fue lo que más que todo tocó el presidente, identificar los puntos de cruce de los haitianos. Porque por toda la frontera no se cruza. Hay vías y otras que se inventan que a través de la tecnología se pueden vigilar y se puede reforzar esos puntos con los hombres que pueden estar en la frontera, porque si es lo que tú planteas, tendríamos que poner una fila completa en los 300 y pico de kilómetros que tenemos de frontera, llena de hombres, y ni el ejército entero con la policía podría cubrir eso. Pero la tecnología puede identificar desde el aire los puntos más críticos del cruce de la migración ilegal y el seguimiento a través de las distintas rutas que utilizan. O sea, ese es el elemento primordial de la tecnología. No es de que el dron es que va a perseguir ni va a atrapar, no, es que puede identificar muy claramente cuáles son esos pasos y cuáles son esas vías. Él tiene una forma muy fácil para saberlo. El canciller haitiano dijo que habían 18 puntos por donde los haitianos cruzaban y que era tan fácil como pasar de una habitación a la sala en una casa. Pasar de Haití a República Dominicana es como pasar de una habitación a otra dentro de una misma casa, pero decía él. Lo más importante... Pero vamos a ver algunas opiniones que tenemos ahí de gente que habló sobre el discurso del presidente. Tenemos ahí al ministro de la Presidencia, tenemos a Ito Bisonó, tenemos también a Alfredo Pacheco. Vamos a oírla, vamos a verla. Luis Abinader dijo que lo iba a hacer más tarde y Hipólito va a alquilar unos espacios de televisión y radio para contestarlo. Ajá. Así es. Bueno, pues vamos a ver estas opiniones. Tema salarial, porque él ha pintado a toda la República Dominicana como si fuese clase media, cuando nosotros sabemos que la pobreza y los niveles de situaciones precarias han sido aumentados y están atacando a la mayoría del pueblo dominicano. Hay una inocultable falta de seguridad pública y hay una degradación
de la justicia y de la sana aplicación de justicia. Hoy por hoy, nadie nos puede decir que la inseguridad ciudadana ha sido resuelta y que mucho menos los niveles de criminalidad han bajado, porque lo que nosotros percibimos todos los días es que estos niveles de criminalidad han aumentado. Además, el presidente de la República, lejos de presentarnos las memorias de los ministros, lo que hace... A que busquen la última investigación que patrocina la Embajada Americana, que se llama la POP, donde el 62% de la misma clase media se quiere ir del país. Si la cosa estuviera buena, que hubiera seguridad y las leyes se respetaran, quisieran quedarse a vivir en su país. Aquí lo que hay es más pobre, más indigente y menos oportunidades de trabajo formal. Quizás él se está refiriendo o le han servido datos que han sido incorrectos de que se ha aumentado el empleo, pero son más botellas del gobierno quizás. Se quedó corto. ¿Cómo lo calificas? Más que vacío, fue promesa de campaña. Danilo parece ser un candidato en una campaña más que un presidente de la República rindiendo cuentas. Vino aquí a decir que él iba a hacer, o sea, todos los 27 de febrero viene a hacer cuentos de hadas. Todavía él no ha despertado del sueño en que él está cuando llegó a presidente de la República. Él sigue soñando, sigue diciendo que tenemos una república donde más de 1 millón de personas han salido de la pobreza. Sin embargo, cuando vamos a nuestros barrios, vemos cómo la gente está muriendo de hambre, vemos nuestros jóvenes en desempleo. Él dice que hay mucho empleo, que han subido anualmente 120,000. Todos son mentiras, todos son cuentos, todos son sueños. Lamentablemente este discurso no llenó la expectativa que nosotros esperábamos de que no que él iba a hacer, sino que ha hecho. Solo se basó en lo que él va a hacer. Dice que va a haber salud, sin embargo tenemos 6 años él gobernando y el pueblo no tiene dónde ir. Gráficas y solamente invirtió un 10%. El año pasado dijo que iba a entregar 57 hospitales. Ustedes vieron cómo dijo que solamente pudo entregar 14 hospitales, con el agravante que solamente el Luis Eduardo Aybar, solamente ese hospital ha ejecutado más de casi 2.000 millones de pesos. Por lo tanto, entiendo que fue un discurso muy pobre. Un discurso pobre, poesía, lo mismo que tiene acostumbrado al pueblo. Este desarrollo dijo que ese crecimiento que ustedes hablan económico no se ve reflejado en la pobreza, que no ha salido tanto. Ahí salió en el mismo fondo, ha dicho cómo la deuda inclusive, una de las cosas más controvertidas que hay. En términos del PIB, del porcentaje del PIB, si en términos absolutos realmente ha crecido, en términos relativos como porcentaje del PIB, ha disminuido del 2013 a la fecha. Esos son datos irreversibles. Ahora, debemos de seguir trabajando para hacerla aún más sostenible y que siga bajando. Pero tú tienes que primero crear las condiciones de crecimiento de tu país. Tú no puedes poner a pagar todo y quedarte pobre, porque ¿con quién mantiene tu familia luego? Así pasa un país. Tenemos que crear esas condiciones de crecimiento que ha creado este gobierno, de solidez financiera, de sostenibilidad económica, para entonces venir en ese radio bajando esos niveles de deuda, que luego tienen que ir también pasar no solamente a la parte relativa, sino también a la parte absoluta. Muchas gracias. Me parece muy interesante, muy importante, porque nunca antes, desde ese foro, se había impulsado esas leyes que el país las está esperando desde hace décadas. Y además el Partido de la Liberación Dominicana tiene una gran responsabilidad, porque es que tiene la bancada mayoritaria en el Congreso. Y sin el concurso de ellos y sin ese apoyo de los líderes de ese partido, esas leyes no se van a poder aprobar. De manera que a mí me parece un acto de responsabilidad, el cual nosotros estamos apoyando y respaldando. Y también estamos apoyando y respaldando que haya una política fronteriza en este país, por primera vez proclamada desde esa Asamblea Nacional. Y eso definitivamente tiene un punto importante en el momento histórico que está viviendo la República Dominicana, donde se está jugando el destino de la soberanía de este país. Bueno, ahí están las diversas opiniones. Era de lógico. El opositor es un opositor. Y el que es pro gobierno es pro gobierno. Y aquí lo decíamos, las expectativas las tiene cada quien. Si no habla de lo mío, no llenó mis expectativas. Pero hay un elemento que tiene que haber de un punto de equilibrio. Pues no, el tema haitiano, por ejemplo, es un tema de soberanía. Ahí no hay tutía. Ahí no. ¿Por qué se ha llegado a este punto crítico, crónico? Porque cedimos a los intereses extranjeros junto con un apandillamiento de ONG dominicano.
le doblan el pulso al presidente y el presidente le ha hecho coro. El plan de regulación, que es violatorio a la Constitución, pero bueno, amén, eso son otras cosas jurídicas. El propio presidente no dice cuándo le va a poner fin. Yo no lo vi en el discurso. Yo dije, bueno, y sigue eso como si fuera una tromba marina. Y mete gente al plan de regulación. Pero venga que ya, ¿a dónde es que vamos a llegar? ¿Cuántas veces se ha propuesto, no? Para dar más extensión al plan de regulación. Que no nos vamos ahora a agarrar y que tenemos que legalizar gente, porque eso garantiza que el ilegal pueda contribuir a los impuestos. Entonces, esa es una parte neurálgica. Para mí, la esencia de todo eso es que en la medida en que se regularizan, aquí se está creando una minoría nacional con derechos políticos. Porque el propio plan de regulación establece, y estamos en el 2018, pongan ese número, que a los 2 años esos regulados, de manera muy irregular hechos, serán ciudadanos dominicanos, es decir, votarán en el 2020. Visto así, simple. Y se te quedó algo, ya que tú andas por ahí, que yo me quedé esperando. El presidente se refirió a la frontera y a resguardar la frontera, pero no habló de la gran cantidad de ilegales que hay en el país, que era el punto que la gente estaba esperando. No solamente de que no sigan entrando los haitianos de manera ilegal, sino qué va a pasar con la gran cantidad de ilegales que tenemos en territorio nacional y que de verdad le quitan los puestos de trabajo a los criollos. Porque tú tienes que dividir el tema en el control fronterizo y en lo interno. Son dos cosas diferentes. Claro, tiene relación. Sí, si pero tú no controlas la frontera, mucho menos. Pero él no tocó lo que la gente estaba esperando o lo que se hizo una campaña para la que él hablara. ¿Qué vamos a hacer con los ilegales que estamos copando al país? Él tocó el tema de manera tangencial. ¿Cuándo? Ayer. No, ¿en qué punto? Te lo voy a decir ahora. Okay. Acuérdate que el peso de la migración haitiana es un tema interdicto. Los temas como las palabras interdictas son aquellos que a un interlocutor o a un exponente no les interesa tocar por diversas razones, por falta. Se llama palabra o tema interdicto. Los temas interdictos fueron varios, los que el país esperaba que el presidente tocara, pero a él no le conviene, porque están rodeados de esa interdicción no semántica, de esta interdicción dialéctica. O sea, no me conviene tocar ese tema. Él sí dijo y habló del plan de regularización, que con ese plan se estaban regularizando ciudadanos de otros países por términos humanitarios que estaban arraigados en el país. Arraigados en el país. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha determinado República Dominicana el arraigo de esas personas si no tienen siquiera documentos de identidad? Si el plan de regularización se está llevando a cabo, como dice Ramón, de manera atropellante, porque no hay sustento documental para regularizar a esos haitianos. Entonces, ¿de qué manera comprueba el país que esas personas, que el 70% ni siquiera habla castellano, que todavía es criollo haitiano o creole, o criollo haitiano, como se debe decir, que esas personas tienen arraigo en el país? ¿Cuál ha sido la prueba si no tienen siquiera documentos de identidad? O sea, lo que el presidente, como ese es un tema interdicto, no puede tocar, porque entonces se vería obligado a decirle al país cuál es el compromiso y con quién es el compromiso. Tendría que decirle cuál es el alcance del compromiso para este despropósito y cuál es el motivo de ese compromiso. Y ese es un tema interdicto que el presidente no lo va a tocar. Y lo hizo de manera tangencial, pero no sé si me dan una oportunidad. Contigo, sí. Habló de la palabra extranjero. Él no habló con mucho tacto. Él no habló de haitianos, habló de términos humanitarios y de que personas que están arraigadas en el país. No hay manera de que República Dominicana pueda determinar el arraigo de los ciudadanos haitianos. Bueno, pero yo creo que él se refirió más, y eso fue lo que pude captar. Él habló de aquellos ciudadanos que están de manera legal en la República Dominicana. No. Él habló del arraigo. De los que no pueden, o sea, aquellos que están legales, bueno, sean bienvenidos a la República Dominicana y perfecto.
Está bien, usted está de manera legal. Ahora, los que están ilegales es el gran problema. Y eso fue lo que él dijo, de controlar la frontera, pero no habló de la migración ya ilegal que está en República Dominicana. Él no habló de la población flotante ilegal de haitianos. Él habló del plan de regularización y dijo que se estaba llevando a cabo, sugiriendo el orden humanitario, para garantizar la regularidad de personas que tenían arraigo en el país, o sea que estaban aquí. ¿Cómo puede el país determinar esa circunstancia o esa realidad? Es totalmente imposible y todos sabemos que no es así. Entonces, ese es un tema interdicto porque el presidente no lo va a tocar porque, repito, se vería obligado a explicar cuál es el alcance del compromiso y con quién o quiénes es el compromiso. Y qué motivó el alcance de ese compromiso. Un tema muy delicado que si el presidente termina explicándoselo en este país, aquí habría un levantamiento popular. Pero de todas maneras, lo de ayer fue un espectáculo. Aprovecharon el momento solemne de rendición de cuentas, se desnaturaliza la oportunidad constitucional y el presidente dispuso de sus equipos mediáticos y en términos de mercadeo político, el presidente orquestó una exposición de datos acumulados, que son, cuando conviene se dicen las cifras acumuladas y cuando no, las actualizadas, y en la mayoría de los casos ambas. Tomaron un muestrario, un dispensador, un organizador con esos datos de tema por tema, y el presidente lo que hizo fue repetir y actualizar cuando le convino. Lo hizo en el 2016, que fue un año electoral, y lo hizo ahora, en la ceremonia de ayer, en el 2018, con el cinismo burlesco de decirle a la población de que él no iba a dar cifras, y se pasó 2 horas y 8 minutos en eso, el más largo de sus discursos. O sea, con un cinismo burlesco. O sea, un primer mandatario riéndose de su propio país. Porque eso es lo que no vemos. Pero ese fue un espectáculo mediático de broadcasting para la televisión más que nada, con imágenes de apoyo, para tratar de atraer los sentimientos de solidaridad y de empatías, lo emotivo con el público que no hace, porque eso fue orquestado desde un principio. Desde la propia multitud que fue llevada en guaguas, como lo vio CNN, para cubrir todo el trayecto del presidente con todo descaro y luego saltar el listín diario, que eso fue una acción emotiva y espontánea. Cuando CNN vio las guaguas, cómo organizaron en todo el trayecto, fue un espectáculo político. No sé si el absurdo del presidente se cree con ese espectáculo, porque algo se está preparando a este país, porque eso no es coincidencia. El presidente repitió 13 veces el año 2012 y 7 veces falta mucho por hacer. Las mismas palabras de Hipólito Mejía, ¿verdad? Y este espectáculo de ayer, se trató de un espectáculo, señores, mediático, para aquellos que no están o no quieren asumir su capacidad de análisis. Ahí hay muchísimas cosas que fueron manejadas por el presidente en términos muy aviesos, desde las cifras o las estadísticas de la delincuencia. Él confundió de manera muy hábil lo que es la violencia social con el feminicidio y lo que es la delincuencia en sí, que son cosas totalmente diferentes. Él englobó todas las cifras. O sea, él hizo muchas cosas habilidosas ahí. Sí, pero yo creo que, mira, no comparto contigo lo de el calificativo de burlesco, de que el presidente se estaba burlando del país con lo que estaba planteando, porque ahí hay cifras y hay hechos que son concretos. O sea, no podemos, digo, en mi caso, yo puedo hacer la crítica a lo que yo hubiese querido que también estuviera presente en el discurso, pero ahí hay información que no se puede negar. Y decir que, bueno, que el presidente manipuló, lo que se habla es de la tasa de homicidio en la República Dominicana, cuando se habla de hechos concretos en cuanto a cuál es la media, y que nosotros teníamos 25 personas, o sea, un 25%, y la hemos bajado a un 15%. Esos son números
que yo no puedo refutarlo porque no tengo otros. Pero Atahualpa. Ahora, que yo tengo la percepción o que la población tiene la idea de que, caramba, ese no es el país que vivimos el día a día, ya eso es otra cosa. Habría que ver qué números. Sí, Juan, con permiso, para aclarar algo. Cuando el presidente dijo que no quería abundar mucho en enumerar cosas porque le cogía mucho tiempo, se refería a esto. Él se refería a esto, incluso invitó a la gente a que lo buscaran en los diarios. Son las obras terminadas en el 2017 y las que están proyectadas para el Yo2018. no sé si debemos irnos a una pausa. Si vamos a una pausa, porque estamos yo súper le pasados. voy a exponer dos de mis análisis troncales del espectáculo de ayer. Bueno. Que repito, hubo cinismo burlesco, porque no se refería a eso. Él habló de no voy a dar cifras como en otras ocasiones. Cinismo burlesco. Un primer mandatario riéndose de su país. Pero vamos a una pausa. Porque yo voy a... Me dicen que si pueden ir a la oficina, hacerme una entrevista. Entonces me dijeron que si había algo que yo quisiera hacer por primera vez. Siempre había querido conocer el sur de mi país. No me lo esperaba porque fue algo muy de repente todo. Y una experiencia totalmente diferente. Que el Banco Popular la iba a tener junto conmigo. Óyeme, sin pensarlo, vámonos. Hermosísimo, hermosísimo. Yo nunca había visto un azul tan turquesa en el mar, tan pleno. Este país tiene cosas que de verdad uno no sale a conocerla teniéndola y deja que el otro la aproveche. Yo le agradezco mucho al Banco Popular por haberme brindado esa experiencia. Realmente fue un viaje inigualable. Somos gente que trabaja, que sonríe, orgullosa de sus costumbres, que valora sus tradiciones. Somos gente que progresa, que inspira, con una ciudad histórica llena de encanto. Por generaciones hemos crecido a tu lado. Cada día asumimos el compromiso de dar lo mejor de nosotros y acompañarte en cada instante de tu vida. Gracias a tu confianza, seguimos creciendo para estar más cerca, porque la vida tiene sus encantos. El encanto. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Uno de los mayores placeres de esta temporada es la experiencia de cambiar tus muebles y tener el espacio que soñaste. En la capital del mueble, Burén de la Vega, están los mejores. IR Muebles, el de mayor calidad y donde compras a precio de fábrica. Bellísimos modelos contemporáneos y minimalistas. También puedes traer tu diseño y como si fuera poco, tenemos financiamiento. Vive la felicidad de esta temporada con IR Muebles. Autopista Duarte, Burén de la Vega. Bueno, estamos de regreso. Reitero que no comparto la opinión de lo burlesco del discurso del presidente, dice la expresión, porque ahí hay cifras que no se pueden negar. Y ahí, por ejemplo, inclusión, cuando tú hablas de inclusión en SENASA, las facilidades para la diáspora que van a tener cobertura de seguro, las facilidades para que esa diáspora pueda comprar
un apartamento o una casa a través de los planes de viviendas que se están haciendo con fideicomiso. Yo tengo todo más o menos aquí de lo que habló. La banca solidaria. El apoyo a las pequeñas y medianas empresas, lo que ustedes niegan, que yo le he dicho que es una realidad y es cierto, el asunto del avance en el campo en cuanto a la producción se refiere. Usted dice, no es así. Bueno, pero vayan al campo y vean si es así o no es así. Los números de turismo, eso es innegable. Así tú tienes también la banca solidaria. La banca solidaria, los 33 centros de diagnóstico y los 14 hospitales entregados, que seguimos hablando de la burrada que fue querer intervenirlo todos juntos. Todos los hospitales juntos, y ya sabemos cuál fue el negocio. O sea, yo entiendo que el discurso fue un discurso como tenía que ser, un discurso de esperanza, de entusiasmo, un llamado a que los dominicanos se sumen a lo que él entiende o a lo que entendemos que debe ser la República Dominicana. Por ejemplo, ¿quién puede negar el tema del teleférico? Nadie puede negarlo. 45 días, que es el periodo de prueba, va a entrar en funcionamiento. En mayo, julio, creo que fue que dijo que la línea 2 del metro también va a entrar en funcionamiento. Eso no podemos obviarlo del discurso del presidente, y es verdad, ahí no hay ninguna burla. Cuando tú hablas de las cifras que se maquilló con el tema de la delincuencia, se habló de tasa de homicidio, que es donde es el indicador más fuerte. Y realmente, ¿qué otras estadísticas, a menos que no sea lo que uno entiende que está pasando en el país, puede uno tener para refutar eso? Mira, Atahualpa, yo voy a tocar muy breve el discurso en dos aspectos. Los temas interdictos. Lo que él dijo que no es cierto y la compra como ciudadano de los argumentos y las cifras presidenciales. En el primer orden, con relación a aquellos temas que están afectados de interdicción por conveniencia, que no se tocan, el presidente de la República, a pesar de la visita de la misión del Fondo Monetario y de que horas antes del discurso el ministro de Planificación y Desarrollo apoyó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el tema del pacto fiscal fue un tema interdicto. Ya él no lo menciona desde hace 3 discursos y fue un compromiso de gobierno en la toma de posesión en el año 2012, mencionado por él 13 veces para calificarlo como punto de partida, pero los temas interdictos que también deben partir de ese momento en que él asumió la presidencia, los que a él no le conviene no son tocados. El pacto fiscal no fue tocado. El año pasado él dijo, porque tengo el discurso aquí, que el pacto eléctrico estaba prácticamente firmado y que iba a ser una realidad en los próximos días. Ahora ni lo mencionó y se limitó solo a decir que el gobierno está llevando su propia agenda en términos eléctricos. Sí, perdón, Ramón, y todo el mundo sabe que esa agenda del gobierno es parte de los obstáculos para la propia firma del pacto eléctrico. Pero eso no lo dijo ayer el presidente. Él habló en el 2012, volviendo al 12, porque yo estoy comprándole su argumento, de que las pérdidas en la generación eléctrica o en el sistema eléctrico se iban a reducir de un 35 a un 15% al terminar su periodo. Ahora, 5 años después, se han reducido a un 29, unos 4 puntos, poco más de 4 puntos. Y el presidente vuelve a justificar su propia agenda, porque este no es el momento, repito, de que a mí me rindan cuentas con Punta Catalina. No. Yo voy a esperar a que la pongan en funcionamiento y me la entreguen al país, para entonces cuestionar al presidente. Este no es el momento. Pero el presidente dijo que él se abocó a su propia agenda, al margen de su compromiso con el pacto fiscal, porque fue al margen de ese compromiso. Y se abocó a esa agenda eléctrica con Punta Catalina para garantizar la generación del país. Señor presidente, discúlpeme, pero eso que usted ha dicho no es verdad. Aquí sobran los problemas de este país, de los apagones,
no es por ausencia de generación. Aquí sobra un 14% de generación. Los problemas eléctricos y los apagones no son por problemas de generación eléctrica, sino por contingencias financieras de las distribuidoras. Y aquí tengo el informe del año pasado. Es una vergüenza que en años la distribuidora haya logrado apenas reducir puntitos porcentuales de las pérdidas. ¿Pero por qué? Porque el clientelismo de las distribuidoras y los gastos superfluos y las barbaridades que hay ahí nunca las ha querido tocar su gobierno, señor presidente. Desde el edificio que paga $300,000 mensuales de EDESUR hasta el clientelismo de todas las distribuidoras eléctricas, que es un peso que ha erosionado la reducción de pérdidas. Además de que muy poco se ha hecho. Es una vergüenza que en 10 años las pérdidas no hayan podido ser reducidas en más de un 5%. Y su gobierno no ha hecho absolutamente nada. No le mienta al país, señor presidente, que el problema de los apagones no es de generación. Aquí sobra un 14, repito. El problema es de contingencias financieras, pero eso no se toca, porque las distribuidoras no son más que fuentes de empleos para compañeros, y usted lo sabe. Pero eso no es nada. Eso no es nada. No habló del pacto eléctrico. No. En absoluto. No lo mencionó. Se refirió a la reducción. Pero perdóname, Ramón, ahora yo te voy a... Él no tocó el tema del pacto eléctrico porque ese es un tema vedado, ese es un tema interdicto. Ahora, voy a complacer a Atahualpa. Aquí hay muchísimas cifras, y repito, Atahualpa dice, los homicidios. No. Una cosa es homicidios por violencia social, otra cosa es feminicidio, que es violencia de género, y otra cosa es delincuencia. El presidente de manera muy hábil me englobó la tasa de homicidios general. No, háblame de la delincuencia. Es cierto, hay zonas en las que han disminuido, como en Santiago, y hay que reconocerlo. Pero hay otras zonas en que la delincuencia se mantiene igual o peor. Pero de manera muy habilidosa me toman las cifras generales, me las manejan, me las manipulan para proyectarme una realidad que no es problema de percepción, es de realidad. No, presidente, no me hable de homicidios, hábleme de delincuencia, que eso es una cosa. El homicidio por delincuencia es uno, el homicidio por violencia de género es otro, y el homicidio por violencia social es otro, el de las riñas, como usted se refirió. Hay muchísimas cosas ahí. El presidente me habló a mí de que por primera vez hemos colocado bonos en pesos para pagarlos en pesos. Pero hay que pagarlos igual. Y a la tasa del dólar es lo mismo. ¿A quién es que usted está queriendo, presidente? No, eso tiene otra connotación. No es lo mismo. Yo los escuché, sí, perdóneme. Yo los escuché. Es lo mismo. Usted coloca bonos en pesos para pagarlos en pesos, pero lo tiene que pagar a la tasa de cambio. Ese bono paga un interés. Y es lo mismo que comprar dólares, que colocarlo en pesos. Es lo mismo porque es deuda. Nosotros los dólares producimos pesos y dólares. Y cuando no tenemos los dólares tenemos que buscar pesos para pagar los dólares. Es lo mismo en el fondo. Es deuda. No me vengan a mí a decir que estoy disfrazando la deuda y que esta es buena porque es en pesos. Es deuda. Es deuda. Y de los 40,000 millones colocados en bonos, 20,000 es para pagar intereses de deudas anteriores. ¿Por qué el presidente no dijo eso ayer? ¿Por qué no lo dijo? Sí, pero tú estás emocionado, pero déjame señalarte algo para cuando mi presidente se para en un foro a darme cifras que están manipuladas y son inexactas. Me siento indignado. Pero óyeme, primero, con el fin hay que educar a la gente. O sea, no es lo mismo y no se puede confundir el que usted ponga deuda en pesos, reciba dólares y pague en pesos. No es lo mismo. Usted está asumiendo una deuda. Cuando usted compra bonos en pesos dominicanos, a usted se le paga en pesos dominicanos. No es lo mismo que usted tome en dólares y tenga que pagar en dólares. Porque cualquier variación que tenga el tipo de cambio, eso le aumenta a usted la deuda en pesos. Pero cuando usted dice yo coloco en pesos, para mí eso es un logro extraordinario. Ojalá toda la deuda dominicana estuviera en pesos y no en dólares. Porque imagínense ustedes, cada punto, cada 2 o 3 puntos que aumenta el tipo de cambio o la prima, como dice la gente, es una carga más fuerte para el pago de esa deuda. Eso pasó, y lo explico ya de manera didáctica para que la gente lo entienda. Eso pasó cuando vino la debacle del 2013, del 2003,
que el tipo de cambio se fue a 65 por 1, muchos comercios tenían deudas en dólares aquí en la República Dominicana. Y cuando la tasa, como dice la gente, se fue de 18 o 19 que se le entregó a Hipólito en el 2000, se fue a 65, usted que debía $1,000, en vez de buscar 18,000 pesos para pagar esos $1,000, usted tuvo que buscar 65,000. Que se le cayeron las alas del corazón a muchos Entonces, empresarios. no es lo mismo usted endeudarse en dólares que endeudarse en pesos. O sea, cuando usted coloca en pesos, recibe dólares, pero paga en pesos dominicanos. No, pero hay una cosa que no se vio y que Juan Sebastián, que es muy bueno leyendo entre líneas, pero tiene cierto prejuicio, no lo vio. Solamente el hecho de poder colocar esos bonos en pesos habla de la seguridad jurídica de República Dominicana y es un campo abierto para la inversión. Es confianza, o sea, no es solamente que es deuda, y es verdad, como dices tú, hay que pagarlo como quiera, pero lo otro que no se dijo, pero que es una realidad, es que la confianza de que te reciban préstamos en dólares es un beneficio para el país. Mira, yo no justifico el tema de la deuda ni de la colocación. No. Es un asunto de enseñar y de decirle a la gente qué es esto. No es lo mismo usted en pesos que en dólares, no es lo mismo. Atahualpa, el mecanismo de pago es el mismo. Bueno, si tú lo entiendes así, está bien. Es el mismo peso de deuda. Si yo coloco bonos en pesos y me dan dólares, me lo dan a la tasa de cambio. No me dan la misma cantidad en dólares que en pesos, ¿verdad que no? Claro que no. Ok, muy bien. Entonces debo pagarlo en pesos. ¿Cómo lo debo pagar? A la tasa de cambio que está en ese momento. Es lo mismo. En dólares como en pesos es lo mismo, es deuda. Y tenemos Atahualpa. No tienes que pagarlo a la tasa nada, porque tú corre el riesgo, el que lo coge asume el riesgo en pesos. El que cobra, el que recibe la colocación en pesos, es el que corre el riesgo. Eso es una muestra de confianza que tú tengas eso. El periódico o un papelito. Bueno, mira, Atahualpa, no sé, yo no me gusta. Bueno, yo no sé qué piensa la gente. No, déjame explicarte. Si yo coloco, ¿me entendieron? 1,000 millones de pesos, en bonos. Sí. Y de esos 1,000, vamos a poner que yo coloque 49,000 millones de pesos en bonos. Sí. Me van a dar 1,000 millones de dólares. Correcto. Y yo voy a pagar esos 1,000 millones de dólares en pesos. ¿Cómo los coloqué? Muy bien. Si lo voy a pagar dentro de 5 años, tengo que cambiar en pesos la tasa del dólar que yo cogí prestado. Perdóname, Atahualpa. Pero totalmente errado, Juan Sebastián. No me interrumpas. Si dentro de 5 años la tasa está en el 53, yo tengo que pagar esos dólares y comprarlo a 53. Entonces lo colocó en dólares. Atahualpa, es lo mismo. Mira, tú eres tú tienes una facultad de que tú eres muy convincente. No. Pero si tú te pones frío, pero haz la operación. Pero te estoy diciendo, yo no voy a discutir porque yo creo que lo he explicado bastante claro. No puede ser igual, o sea, tú no tienes que buscar ni convertir para pagar. Pesos. Porque tú lo que estás es diciéndole a Cabral, vea, yo tengo 49,000 millones de pesos, ¿usted lo quiere comprar? Sí, a mí me interesan porque yo confío en la estabilidad, yo confío en la garantía, en la seguridad. El crecimiento de ustedes es bueno. El crecimiento de ustedes es muy bueno. Sí, vea, 49,000 millones de pesos. Yo lo que tengo es dólares. Bueno, pues págueme los 49,000 millones de pesos en dólares. Al equivalente. Al equivalente de cómo está. Son $1,000,000. Perfecto. Entonces usted lo que hace, cuando yo vaya a pagarle a Cabral de la Torre, que tiene un documento que dice 49,000 millones de pesos dominicanos, usted busca 49,000 millones de pesos dominicanos y se lo entrega a Cabral. Yo no tengo que buscar lo que él me entregó en dólares, porque mi deuda con él es en pesos. El riesgo lo asume quien compra pesos. Pero eso es lo que eso no es una cosa del otro mundo. Eso puede ser lógico lo que tú estás planteando. Ahora, el problema es la constante.
Bueno, pero mire, no nos vamos a meter en esa es otra cosa. Pero mire, mire, no nos vamos a meter. Yo nada más quise hacer yo nada más quise hacer la aclaración para un tema eminentemente didáctico. O sea, eso es verdad. Lo que las otras partes del discurso, que es lo que uno debe analizar, tocar. Por ejemplo, la gente se quedó esperando. Él habló del fortalecimiento del Ministerio Público. Esa parte con el Ministerio Público, si se ha fortalecido, ha pasado desapercibido. En su caso. Porque el peor desempeño que se ha tenido en términos de Ministerio Público, lo ha tenido el Ministerio Público que se ha desempeñado en los gobiernos. Una de las mayores debilidades de este gobierno. Es más, yo le endilgo al Ministerio Público, aunque Juan Sebastián dice, y Cabral, eso es una línea del presidente, eso es una dirección. Bueno, si usted tiene un pusilánime ahí, que no piensa ni quiere hacer su trabajo y quiere quemarse y pasar por ahí sin saber qué pasó, bueno, usted lo podría entender. Sánchez Varela pero renunció. cada vez que usted habla, no, quien le renunció fue Bello Rosa. El doctor Bello Rosa. Bello Rosa. Rosa. ¿Le renunció? Virgilio Bello Rosa. ¿Por qué le renunció? Porque no asumía la línea. No estaba eso no lo va a hacer. Línea. Entonces, ¿qué es lo que usted ve? Bueno, esa parte del Ministerio Público para mí es cuestionable. En términos de la justicia, el presidente habló también de que en aras de ir mejorando el sistema de justicia, se produjeron la selección de los jueces del Tribunal Superior Electoral, el complemento de la Suprema Corte de Justicia, pero mejoró, yo diría mejoró sí, en cuanto al Tribunal Superior Electoral y ¿qué otro fue? ¿Qué otra alta corte también? Bueno, la Suprema Corte, pero no lo suficiente. Yo hubiese querido, y me quedé esperando, no sé por qué, que el presidente anunciara ahí mismo la convocatoria para el Consejo Nacional de la Magistratura. Es verdad, yo me quedé también esperando. Yo me quedé esperando eso. Cuando él tocó el tema de justicia. Es en noviembre de este año. Pero perfecto, él podría señalarlo desde ahora y mostrar esa intención de cambiar la justicia. Porque ese ha sido el cuestionamiento en su gobierno. El mayor cuestionamiento del gobierno de Danilo Medina es la impunidad y el tema de la corrupción. Y ahora se le suma el tema de la haitianización. Sí, porque en términos de logros, tú no puedes escamotearles los logros que se han tenido en el gobierno. No puedes. Yo sí los voy a escamotear. Si me dan una oportunidad de un minuto. Dame un minuto, después yo hacer una exhortación dentro del mismo ámbito del discurso a los abogados del Gran Santo Domingo, que amanecieron muy contentos hoy, que no se duerman en sus laureles. Y el Colegio Dominicano de Abogados debe empantalonarse y cogerle la palabra al presidente. El Palacio de Justicia del Gran Santo Domingo debe hacerse este año. Eso no puede seguir en furgones. Eso no puede seguir en cuchitriles. Y si el presidente lo anunció en un momento importante, donde más se siente la necesidad, que no lo dejen caer. Que escojan comisiones para que le den seguimiento a esa cuestión, para que se haga el Palacio de Justicia del Gran Santo Domingo. Perdóneme, Cabral, pero perdóneme un momentito, porque el señor Ricardo iba a aportar a lo que yo estaba diciendo, o iba a escamotear, como no, no escamotear. El verbo es, no es. Voy a diferir. No, le voy a comprar el argumento al presidente y le voy a hacer una pregunta, y es muy breve. Pirro fue el rey del Epiro en aquellas guerras macedónicas, y rey de Macedonia también. Fue rey de Macedonia. Sí, unos 270, sí, pero era rey de Epiro, fue provisionalmente rey de Macedonia, unos 272 años antes de Jesús. De ahí viene el término victoria pírrica. Ajá. En la guerra contra los romanos, una de las batallas, los generales fueron eufóricos donde Pirro. Su majestad, hemos ganado la batalla. Y si las bajas, iguales que los perdedores. Y él dijo, ¿logramos una victoria o una derrota premiada?
porque con otra batalla como esta me iré solo a mi casa sin ejército. Y ahí viene lo de victoria pírrica. ¿Cuánto cuesta la victoria? Ahí, esa es mi pregunta al presidente. Lo que usted me exhibió en los periódicos, que son logros materiales, y todo lo que usted me ha exhibido, ¿cuánto le ha costado al país? Si un gobierno a mí me hace esas obras organizando el sistema fiscal dominicano con el ahorro público y con una racionalización del gasto, yo soy el primero que las defiendo. Pero usted debe decirle al país, señor presidente, que eso que usted ha hecho, ¿cuánto nos ha costado? ¿Cuánto de endeudamiento? Nadie puede reclamar para sí méritos por hacer obras habiendo endeudado un país hasta el grado en que usted lo ha hecho. Y lo que el ministro Peralta dice no es verdad. No es verdad que el crecimiento relativo es mentira. Eso fue mal interpretado del Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos una deuda del 52,4% del Producto Interno Bruto, la deuda consolidada ahora. Y para el 2020 va a sobrepasar el 60%, por el ritmo en el que vamos, para el 2020. Y ya el Fondo Monetario dijo que lo que el país se recauda es totalmente insuficiente para poder atender la deuda a corto plazo. Y que cualquier contingencia internacional, y nosotros tenemos más de 2 años diciendo eso, puede afectar gravemente el desarrollo del país. Ahora, dígame, señor presidente, todo lo que usted me mostró ahí, ¿en base a qué? Una victoria pírrica. Dígame, usted ha hecho de todo, pero ¿cuánto nos ha costado? Y si lo que usted ha hecho se corresponde con lo que se ha invertido y con lo que debemos, porque esa es otra. Dígame si con lo que debemos y lo que hemos invertido se hubiese hecho 2 veces lo que usted ha hecho y nada más se ha hecho una. Y nadie se ha preocupado de averiguar a dónde se fue la otra mitad. A Jesús también. Como en el caso de las escuelas, ¿verdad? ¿Verdad, presidente? Como el caso de las escuelas. A Jesús. Ahora dígame, si eso que usted ha hecho, ¿se ha hecho con el ahorro interno? ¿Con la racionalización del gasto? ¿O se ha hecho en base a una deuda? Porque eso no tiene mérito. En base a deuda hace esas obras cualquiera. Esa es mi opinión, no voy a decir más nada. También tú dices que ahí tenga Lo que voy a agregar a eso es que el presidente ha presentado también una especie de bonanza de la clase media dominicana, según él. No, señor. La FAN dijo que la clase media dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, han dicho aquí que en los últimos 6 años la clase media apenas ha crecido un 4,5%, que está por debajo del crecimiento natural, vegetativo. Por lo tanto, es un retroceso. Aquí no ha crecido la clase media. Y esa que ahora, creció, según si el PLD se quiere ir para Nueva York. Además, la clase media crece cuando tiene mecanismos de producción. Si el PLD entiende que 300,000 compañeros que están cobrando del gobierno sin hacer nada han subido a ser clase media, lo han hecho sin mecanismo de producción, lo han hecho en base a botellas, porque eso también está en las cifras. Pero no se le dice al país que eso está en las cifras. Y si a esto vamos, me decía un amigo ayer, nosotros tenemos riqueza hasta para enfrentar la pobreza en 10 años que vienen, porque Leonel sacó 1,5 millones y Danilo ahora 1,200,000, entonces el país no hay pobres. Leonel dijo que había sacado 1,5 millones antes de irse, ¿verdad? Y ahora el presidente Medina dijo que ha sacado 1,200,000. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de que no hay, y va a llegar un momento en que va a haber tanta riqueza en el país que nos va a sobrar para cubrir la pobreza que pueda venir eventualmente. Pero ellos los argumentos son para tú analizarlos, porque yo diría, no, yo te digo, ¿es vegetativo un crecimiento de un 4% en la clase media? En 6 años sí. ¿Y en 6 años. O sea, bueno, pero entonces, ¿por qué ese crecimiento vegetativo no se refleja en otras naciones? No. Es que la clase media ha crecido. Para que un sector de clase crezca, tiene que haber elementos que hagan que ese sector crezca. Atahualpa, pero óyeme. No es un vegetativo. En 6 años el vegetativo aumentó 4 en Venezuela. No. Venezuela es otra cosa. En Chile. No, sí, subió en Chile. Subió en Brasil, se redujo el año pasado en Brasil, pero subió en Bolivia, subió en Chile, subió en Ecuador, subió en Guatemala. Un 4. Más. No, pero hay una cosa. No, mira, en este país, el que tiene un vehículo. Escúchame, Danilo, sí, porque ustedes quieren imponerse por encima nada más con la ronca. Con la ronca y voceándole a uno. A mí me gustaría ver esos números. No, óyeme.
¿Qué dijo el Fondo Monetario? Para no discutirlo. Pero ahora cuando vinieron hace una dijiste semana. que el fondo había malinterpretado también. No, dije que Peralta utilizó datos del fondo a su conveniencia, hablándome de crecimiento relativo de deuda. La deuda crece relativa o por un crecimiento de deuda. Y el fondo dijo que el crecimiento que hemos tenido sostenido durante tantos años, incluyendo el del año pasado, que fue de un 3,8%. El del año pasado, que no me vengan a discutir eso, pero bueno, crecimos y eso es bueno. De todas maneras, eso no se ha derramado, como decimos, y no hay clase. El país, la clase media en términos vegetativos ha retrocedido, porque el crecimiento de la clase media no ha llegado al nivel ni siquiera del vegetativo. Mira, yo voy a ser superficial. Yo no estoy en eso. Vamos al tema principal. El Fondo Monetario también hizo una alerta. No puede el país seguir endeudándose porque ni con reforma se va a poder pagar. Sí, porque hay un momento que no se puede devolver. Ahí volvemos. Ahí vuelvo con el tema de los bonos colocados en pesos. La mitad, señores, es para pagar intereses de deuda vieja. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Ustedes creen que es justo que en el mes de enero se pagara más de deuda externa o de intereses de deuda que lo que invirtió el Estado en la nómina del Estado? ¿Ustedes lo sabían? A ustedes tres les estoy hablando. Mira, ¿Ustedes sabían que en enero se invirtió más en el pago de la deuda que en la nómina del Estado? Mira, ¿ustedes lo sabían? Yo no lo sabía. Es bueno, buena la pues, información. Pero mire, yo voy a ser superficial. A veces nos agarramos de lo que yo voy a decir, de tomar muestras de la sociedad para tú hacer un análisis. Pero la retórica a veces se va y no ve eso. En este país, lo que es el Gran Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional principalmente, las calles no dan para los vehículos. La clase media ha crecido. Es más, solo el hecho de que en cualquier feria se te vendan 5.000 vehículos en un día, significa que la clase media tiene acceso a la economía y que en realidad ha crecido. Tú sabes los tapones que hay en Santiago y en la capital, desde por la mañana hasta por la noche. Eso significa que de verdad ese sector social tiene acceso al mercado. Eso no lo vemos. Nos quedamos con la retórica en los análisis. Eso hay que verlo, pero tú tienes que agregar que en el plazo de un año de cada feria, ¿cuántos vehículos devuelven? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Que devuelven qué? Sí, señor, no caben en la calle, andan cachachando. No, el que compra, no. La tasa de devolución de vehículos al cabo de un año es altísima, fruto de cada feria de esas. Yo no tengo esos datos, yo lo que sí veo es la calle. Elvira, Danilo, para irnos porque vamos a entrar en deporte. Vamos a ir a una pausa ahora, pero para darte este dato. El problema del tránsito en el país no es el incremento de los vehículos de la clase media, son los 150.000 unidades de concho que hay. Si eso se hace desaparecer, como es el plan del Intran, que eso apoyamos, esa iniciativa del presidente, la apoyamos. Si es que con ese plan... Ahí tú tienes algo positivo. No, es que el gobierno ha hecho muchas cosas positivas, entre comillas, Atahualpa. Mi queja es... La propia República ¿cuánto nos ha costado hacer eso? Y si con lo que hemos invertido no pudiésemos haber hecho hasta el doble. Yo quiero que un gobierno mío crezca en base al ahorro interno y a una deuda mesurada. A una deuda mesurada y pagable que no nos cause efectos. A una deuda correcta. Así es que yo quiero que el país crezca. Pero no me diga que yo he hecho todas estas cosas y te dejo endeudado hasta la coronilla. Oye, mis nietos, los dominicanos aquí, ya deben $286,000 cada uno. $286,000 cada uno. Vamos a una pausa. ¿Cuánto deberá cada ciudadano norteamericano de la deuda? ¿Es la deuda más grande del mundo? ¿Cuánto debe? Puede ser la más grande del mundo, pero es el país que tiene más fortaleza natural del mundo. También tiene lo otro. El problema es que no lo tiene este país, que tiene un mercado interior y un desarrollo económico que no lo tiene. Las economías no es lo mismo. No es lo mismo que deba dinero Felito García que lo deba Juan Sebastián Ricardo. No, pues Felito tiene de dónde pagarlo y no debe. Pero ¿de dónde lo pago yo? No es lo mismo. Que Juan Sebastián. No. El problema de la deuda no es tu capacidad de endeudamiento, es tu condición de pago. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, señor. Sí, y de allá venimos con los deportes.
Un día estaba en casa, me llama una chica y me preguntaron que si había algo que quería hacer por primera vez. Dije de lo del ray en moto. Se me dice que en ese momento que el Banco Popular me seleccionó para hacerme cumplir esa aventura. Nos reunimos en las oficinas y se planificó la ruta. Salimos alrededor de las 7 y algo de la mañana. Yo de verdad debo confesar que estaba bastante nervioso. Me vive algo como una adrenalina que le llega a uno al cuerpo. Para ser la primera vez ha sido una experiencia fantástica. Espero tener esta experiencia muy pronto de nuevo con los muchachos. Quiero agradecer de manera muy especial al Banco Popular Dominicano. Así que un abrazo para todos y muchas gracias. Te di mi gran historia, la única que tenía. Las cosas han quedado donde tú las querías. El viento sigue intacto para respirarlo. Solo faltas tú. Yo construyo paz paso a paso, a través de mis canciones, compartiendo mis mejores sentimientos para inspirar acciones que contribuyan al cambio social de forma positiva. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. Borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Los accidentes han cobrado miles de vidas en nuestro país. Tú puedes contribuir para que eso cambie. Cada persona al volante es un agente de tránsito. Un mensaje o llamada telefónica no es más importante que tu vida. Al manejar, no uses el celular. Respeta las luces, el paso del peatón, usa el cinturón y conduce con prudencia. No más personas lesionadas, ni muertes por accidentes de tránsito. La velocidad excesiva no conduce a nada bueno. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. De regreso, gracias a ustedes por la atención prestada. Vamos a hablarle sobre lo que acontece en este mundo del deporte. Danilo González, con ustedes, pueden seguirme en Twitter, @DaniloGles01, estamos en Instagram, @DaniloGonzález31, en Facebook y nuestro perfil o página deportiva Zona Deportivo. También recordarles que llegamos gracias a Tony Bray Center, que es un centro de servicio integral para sus vehículos, donde encuentras el arreglo del freno, cambio de aceite, alineamiento y balanceo. Estamos ubicados en la calle Buenavista, número 126, en La Gallera. Tony Bray Center. Bueno, vamos a hablar de las grandes ligas, los campos de entrenamientos, la actuación de los dominicanos. Ayer se fue para la calle el jugador de Águilas Ibaeñas, el panameño Johan Camargo. Ahí lo tenemos en pantalla, en los Spring Training, tanto en la Florida como en Arizona. Mírenlo ahí a Johan Camargo, quien pertenece a los Bravos de Atlanta en el béisbol de las grandes ligas. Tiene muy buenas proyecciones, aunque las proyecciones se hacen y no siempre el jugador cuaja o se convierte en un jugador estable, para no decir o se convierte en una superestrella de las grandes ligas. Ahora bien, lo que vimos de Johan Camargo, o hemos visto en los últimos, o en las últimas 2 temporadas en el invierno, es que es un jugador de todos los días en el mejor béisbol del mundo. Entonces, los dominicanos, por ejemplo, Jairo Muñoz, por el equipo de los Cardenales del San Luis, se hizo sentir con el bate en el día de ayer. Pablo Reyes, de los Piratas de Pittsburgh, de 2-1. José Ramírez, una entrada perfecta. En el juego de San Diego y los Marineros de Seattle, el dominicano Framil Reyes de 2-1 con una anotada, 2 carreras impulsadas. Franchi Cordero de 3-1.
Nelson Cruz de 3-0, perdón. Robinson Cano se fue en blanco en un turno. En el juego de Miami, los Nacionales de Washington, el dominicano Manauris Sierra de 2-1, batea 345. Cristian Adames, un hit en 2 turnos. Por Washington, los dominicanos José Marmolejo de 2-1, batea 333. Moisés Sierra por Seattle de 1-0. En el juego de Baltimore y los Rays de Tampa, el dominicano Garabé Rosa, que pertenece aquí a los Gigantes del Cibao, 2 hits en 3 turnos. Pedro Araújo, una entrada perfecta, ponchando a un bateador. En el juego de San Luis y los Boston Red Sox, el dominicano Jairo Muñoz de 5-3 con una carrera anotada, una impulsada, una base robada, batea 400. Marcelo Zuna de 3-0, Francisco Peña, el hijo de Tony, de 2-1 con una carrera impulsada, batea 200, Francisco Peña. En el juego de los Yankees y los Toronto Blue Jays, los Azulejos de Toronto, Miguel Andújar de República Dominicana, un hit en 3 turnos con su segundo cuadrangular. Raimel Espinal, una entrada, no le hicieron carreras, ponchó a un bateador. En el juego de Detroit y los Phillies de Filadelfia, Sergio Alcántara de 3-1, Sergio Alcántara, sí, de los Tigres del Licey de 3-1. Edwin Espinal, el pocotó de las Águilas Ibaeñas, se fue en blanco en 2 turnos. En el juego de Milwaukee-Cincinnati, ganó Milwaukee 6-3 a los Rojos de Cincinnati. El dominicano Aristides Aquino se fue en blanco en 2 turnos. Domingo Santana de Águilas Ibaeñas se fue en blanco en 3 turnos. O sea que siguen los dominicanos entrenando, teniendo muy buena participación en los sprint training previo a la temporada que arranca en abril, temporada 2018 del béisbol de las Grandes Ligas, que le vamos a estar dando el seguimiento tanto a Albert Pujols como al dominicano Adrián Beltré, que son los que podrían conseguir unos números redondos. Y por supuesto, República Dominicana, nos sentimos bien contentos, orgullosos de Vladimir Guerrero, quien se va a convertir este año en el tercer jugador de República Dominicana en estar en el Salón de la Fama de Cooperstown y el primer jugador de posición, ya que los primeros 2, don Juan Marichal, pitcher, y Pedro Martínez, también lanzador. O sea que el primero va a ser don Juan Marichal. También hay que darle seguimiento a Bartolo Colón. Podría convertirse en el pitcher de República Dominicana con más triunfos en las Grandes Ligas y el lanzador latinoamericano con más victorias en las Grandes Ligas, luego de que Bartolo Colón se lleve al nicaragüense Denis Martínez. Claro está, Bartolo Colón firmó un contrato de liga menor con los Vigilantes de Texas y si logra hacer el equipo, bueno, se queda entonces en las Grandes Ligas. Si no, tendrá que ir a los circuitos minoritarios o si el equipo de Texas lo coloca en asignación, si no logra hacer el equipo, otra organización podría estar obteniendo los servicios del dominicano Bartolo Colón. Vamos a hablar del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. El tiempo me sigue dando la razón. Yo creo que los haters de LeBron James, esas personas que, ese tipo de atletas, hay dos cosas, o hay fanáticos que lo aman mucho, que lo quieren mucho, y por otro lado hay fanáticos que los detestan bastante, que lo odian. Y eso pasaba con Michael Jordan. Por ejemplo, yo nunca fui fanático de Michael Jordan en su época de baloncestista. Yo siempre iba al contrario, odiaba a Michael Jordan. Y eso ocurrió con Michael Schumacher, 7 veces campeón de la Fórmula 1. Ocurre con Lewis Hamilton, con Fernando Alonso. Siempre esos atletas de alto rendimiento, lo mejor de la liga, lo mejor de lo mejor, siempre van a tener esos jugadores, esos fanáticos a favor y en contra. Hay jugadores término medio que tienen simpatía, le caen bien, pero cuando se habla de superestrella, como es el caso de LeBron James, pagan por esto. Muchos lo quieren, otros lo odian. Entonces, a propósito de LeBron James, tenemos el dato que ese señor ha llegado a los 30,000 puntos, tiene ya 8,000 rebotes y 8,000 asistencias. Sin lugar a dudas, que será la mejor carrera de un baloncestista en la NBA. En cuanto a estadísticas, Michael Jordan, lo mejor de la historia, sí. Pero vámonos con los números, para que ahorita no estemos galloloqueando. O sea, a lo que yo me estoy refiriendo es que ningún jugador que haya pasado en el baloncesto, déjame la decir, señor director, ningún jugador que haya pasado
por la NBA ha podido compilar esas estadísticas. Eso es lo que dice él. Exacto, no, eso lo hizo LeBron. O sea, usted podrá meter 30,000, pero poder llegar a los... Óyeme, nadie ha podido combinar esos números. Y no eso, LeBron es un tipo joven todavía. Yo dije hace unos 4 años que LeBron James, y óyeme, cuando yo dije eso, LeBron James estaba año a luz de esas estadísticas. Y yo dije que LeBron iba a ser el único, el primero en llegar a los 30,000 puntos, a las 10,000 asistencias y a los 10,000 rebotes. Ahí está, ya llegó a los 30,000. Está ley de 2,000 rebotes para llegar a los 10,000 y está ley de 2,000 asistencias para llegar a los 10,000. No es imposible, no es fácil, pero no es imposible. Y a esos haters de LeBron, cuando usted habla de 8,000 asistencias, ustedes saben lo que es la asistencia. Es asistir al compañero, es pasar el balón. Eso habla de un baloncestista que no juega de manera individual, que no juega para él, como lo han hecho otros, 30,000 puntos, pero usted ve las asistencias y quedan muy bajitos porque no la pasan, porque quieren ser los protagonistas, quieren ser los tipos que siempre salen en los periódicos. Entonces LeBron James ha sabido combinar humildad, se ha hecho sentir en un equipo y usted dirá, oh Danilo, pero Michael Jordan ganó 6 títulos, sí, pero no tuvo esas estadísticas y LeBron ha ganado 3 títulos en el baloncesto de la NBA. O sea, no vamos a comparar yo siempre he dicho que Michael Jordan es incomparable, porque ¿cuál es la diferencia? ¿O por qué Michael Jordan es el mejor atleta que ha pasado en el baloncesto? Porque Michael Jordan fue el único que decía, faltando un segundo, deme la pelota que yo la meto. O sea, nervios de acero. Eso no lo tiene ningún jugador, o no lo ha tenido ningún jugador en el baloncesto de la NBA. Pero esas son estadísticas redondas. Entonces, quiero felicitar a la gente, a los cronistas deportivos. Tony Sánchez del Club Plaza Valerio es nombrado atleta del año en baloncesto en los premios de la ACDS. Sánchez terminó su carrera con 3,893 puntos, más de 1,500 rebotes y 400 o más asistencias. O sea que volvió el Imperio Rojo, dicen los muchachos del Plaza, que a propósito, el próximo 2 de marzo, que es el día de mi cumpleaños, atención Cabral de la Torre, arranca el baloncesto superior de Santiago, sin lugar a dudas el mejor baloncesto del país. Ya para irme, no fue muy bien en el baloncesto, de manera invicta, o sea que pudimos dominar ese grupo clasificatorio al premundial y por ahí entonces se van a unir lo mejor de lo mejor, Al Horford y el dominicano Karl Anthony Towns. Ambos jugadores han dicho que van a representar a su país, República Dominicana. Para irme, el equipo de fútbol de Santiago, Cibao FC, tiene su compromiso. Se va a enfrentar en los octavos de final de la CONCACAF Champions en México. Ya están incluso estuvieron practicando en el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Perdimos aquí en el partido de ida, aquí en Santiago, y este es el partido de vuelta de los octavos de final. Ojalá y que nos pueda ir mejor o tengamos mejor resultado que el que logramos aquí en Santiago, donde fuimos superados por el conjunto del Chivas del Guadalajara, 2-0. Gracias por la atención prestada. Danilo González estuvo con ustedes. Pueden seguirme en Twitter, @DaniloGles01. Estamos en Instagram, @DaniloGonzález31. Estamos en Facebook y nuestro perfil o página deportiva Zoom Deportivo. Gracias por la atención prestada. Bye bye. Boreal Televisión presentó
Continúe con Boreal Televisión, Voz Dominicana.